Bueno, nosotros estamos viendo un tema de probabilidad, así que habrá que encajar esto de las permutaciones y los factoriales en el cálculo de probabilidades. Bueno, pues vamos a resolver ahora un problema en el que vamos a hacer precisamente eso. Supongamos que tenemos una baraja española un poco especial. En vez de la baraja española normalmente tiene números del 1 al 7 y luego tiene la sota, que muchas veces se identifica con el 10, ¿verdad? El caballo y el rey. Entonces tiene un total de 10 cartas por palo, que es como se llaman, ¿verdad? Los oros, las copas, las espadas y los bastos. Y hay, pues eso, 4 palos. Los que he dicho, ¿no? Oros, copas, espadas y bastos. Bueno, pues esto daría un total de 40 cartas. Bueno, nosotros ahora vamos a trabajar con una baraja que es un poquito especial. En vez de ser una baraja con 40 cartas, la nuestra va a tener 80 cartas. ¿De acuerdo? Y va a tener los números, van a ser del 1 al 20. Aunque en realidad eso no nos va a ser necesario para hacer el problema, pero tiene los números del 1 al 20 y hay 4 palos. Igualmente, por eso las 80 cartas. Bueno, pues entonces nos hacen una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que obtengamos un determinado suceso, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a extraer 2 cartas de la baraja sin reemplazamiento y me van a preguntar por la probabilidad de que obtenga una determinada combinación al sacar esas 2 cartas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar de esa baraja de 80 cartas un as de oros en primer lugar y un 2 de oros en segundo lugar? ¿Vale? Es decir, no vale cualquier posibilidad, tienen que estar así, el as de oros en primer lugar y el 2 de oros en segundo lugar. Bueno, pues para hacer este problema, que se parece mucho al que hicimos de la carrera, vamos a recordar el problema de la carrera donde las cantidades eran más pequeñas, ¿no? Entonces, el problema similar a este, que es, como he dicho en otro vídeo, lo que hacemos muchas veces en matemáticas es reducir un problema nuevo a un problema similar. Teníamos un problema donde había 5 amigos, ¿vale? Vamos a darles nombres, por ejemplo, Ana, Beatriz, Carlos, Daniel y Esther, por ejemplo. ¿Vale? Entonces tenemos estos 5 amigos y van a echar una carrera. La pregunta es, en este otro problema similar, es ¿cuál es la probabilidad de que queden Ana primera y Beatriz segunda? Bueno, pues entonces este problema que ya resolvimos en clase, lo que llegamos a la conclusión es que podíamos utilizar la interpretación de Laplace de la probabilidad si no teníamos más información y debíamos suponer que era igualmente probable que cada uno de los amigos quedara en cualquiera de las posiciones.
Es decir, existe la misma probabilidad que Ana quede primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. En principio no hay ningún motivo para pensar otra cosa y lo mismo se aplica a los demás. Bueno, pues entonces si podíamos utilizar la interpretación de Laplace de la probabilidad, entonces escribiríamos que la probabilidad de que quede en primer lugar Ana y en segundo lugar Beatriz, ¿vale? Podemos intentar escribirlo así, ¿vale? En donde este orden es importante. Entonces sería igual a al número de formas en las que la carrera puede terminar y Ana es primera y Beatriz segunda, dividido por el número de formas distintas en las que la carrera puede terminar. Bueno, ¿cómo podíamos calcular de cuántas formas distintas podía terminar la carrera? Bueno, pues después de mucho pensarlo, llegamos a la conclusión de que si había 5 personas, entonces podía acabar de 5 formas distintas. Para ello hicimos un diagrama de árbol y conseguimos ver que eso era así, ¿de acuerdo? Luego, ¿de cuántas formas distintas puede quedar la carrera cuando Ana ya está fijada en primer lugar y Beatriz está fijada que debe quedar en segundo lugar? Bueno, pues sería entonces de cuántas maneras pueden llegar los otros 3 amigos que quedan, Carlos, Daniel y Esther. Bueno, pues como son 3 amigos distintos, sería como preguntarnos de cuántas formas distintas pueden llegar 3 amigos a la carrera. Bueno, pues si con 5 amigos hemos dicho que es 5 factorial, con 3 amigos se da 3 factorial. ¿De acuerdo? Y es así como he dicho porque Ana y Beatriz están fijados y solo quedan Carlos, Daniel y Esther para poderlos variar. ¿Vale? Luego hay 3 formas distintas en las 3 amigos que pueden ocupar la tercera posición. Una vez que ya uno de ellos está en la tercera posición, hay 2 posibilidades para la segunda posición. Y una vez que la segunda para la cuarta posición, perdón, y una vez que la tercera y la cuarta posición están fijadas, ya solamente queda una posibilidad para la quinta posición. Y de ahí donde sale el 3 por 2 por 1, el 3 factorial. Bueno, pues esto lo podemos simplificar y lo podríamos escribir 3 factorial aquí y abajo 5 por 4 por 3 factorial y por lo tanto quedaría 1 partido 5 y por 4, que es lo mismo que 1 partido por 20. Bueno, pues este problema similar que hemos traído aquí, lo hemos intentado recordar aquí. Si lo hemos entendido ya podemos resolver mi problema original. Voy a copiar el enunciado y lo vamos a resolver aquí abajo de una manera muy similar. De hecho, lo podemos resolver incluso aquí. Voy a reducir esta expresión. Voy también a reducir este problema entero similar. Aquí he cogido además. Para que lo tengamos, aunque sea de referencia visual, para que lo tengamos aquí al lado. Bueno, pues entonces si hemos hecho esto, lo puedo resolver aquí el problema. Vale. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar de esa baraja de 80 cartas, unas de oros en primer lugar y un 2 de oros en segundo lugar? Bueno, pues sería muy parecido a tener 80 amigos que están corriendo una carrera y uno de ellos tiene que quedar en primer lugar y otro tiene que quedar en segundo lugar, otro concreto. Como si fuesen Ana en primer lugar, Beatriz en segundo lugar y los otros 78 amigos después. Entonces la pregunta sería muy similar a esta otra. Por lo tanto, la respuesta se va a hacer también de forma similar. Entonces sería el 1 de oros y luego el 2 de oros. Entonces, aplicando la misma idea que he aplicado aquí, sería de cuántas formas distintas puedo sacar esas 2 cartas. Bueno, pues voy a sacarlas. Lo que voy a hacer es que las voy a sacar todas, no solo voy a sacar 2 cartas, ¿vale? Porque si no ya el problema no sería similar. O sea, saco la primera carta, tiene que ser el as de oros, la segunda carta tiene que ser el 2 de oros, ¿vale? Y saco todas las
cartas, ¿vale? Para que sea más fácil entender la correspondencia, ¿de acuerdo? Entonces, si voy a levantar todas las cartas, es como si estuviese, y evidentemente el orden importa, porque me están hablando de primer lugar y segundo lugar, entonces es como si tuviese, pues eso, mis 80 amigos, uno detrás del otro, y tengo que ordenarlos. Entonces habría 80 factorial formas distintas en las que eso puede ocurrir. Arriba, en el numerador, ya tengo que fijar que el primer lugar debe salir el 1 de oros y en segundo lugar tiene que salir el 2 de oros. Luego las otras 78 cartas sí pueden ir cambiando. Y sería similar a los 3 amigos que aquí van a llegar en tercer, cuarto y quinto lugar. Luego entonces aquí tendría un 78 factorial. Y es 78 porque son las 80 cartas que tenía menos las 2 que ya he fijado. Lo mismo que aquí este 3 viene de las 5 cartas que tenía originariamente menos las 2 que he fijado. ¿De acuerdo? Es decir, extraigo todas las cartas de la baraja, pero solo me pregunto por cuál es la probabilidad que quede en primer lugar el 1 de oros y en segundo lugar el 2 de oros. ¿Qué ocurre con esta cuenta de aquí? Bueno, si os acordáis, vuestra calculadora no puede hacer esta cuenta, porque el último número factorial que puede calcular es el 69, ¿de acuerdo? 69 factorial es el último valor que nos va a dar la calculadora, así que tenemos que simplificar obligatoriamente. Bueno, pues entonces, esto me obliga a reescribir 80, como he hecho aquí con el 5, que lo he escrito utilizando el número de arriba. Pues 80 factorial, entonces lo tengo que escribir así, de esta forma. 78 factorial entre 78 factorial es 1 y me queda entonces 1 partido 80 por 79, ¿vale? Hacemos esta cuenta, vamos a ayudarnos de la calculadora. Bueno, vamos a hacerlo aquí. 80 por 79 y me quedaría entonces 1 partido 6.320. Vale, pues 6.320. ¿De acuerdo? Y esta sería la manera de hacer un problema como este. Si hubiese, en lugar de tener 80 cartas, tuviese más o tuviese menos, pues eso va a modificar el número que va a haber aquí. Si en lugar de sacar 2 cartas, sacara 3 cartas con un orden específico y tienen que ser unos valores específicos, por ejemplo, el as de oros, el 3 de copas y el 4 de espadas. Pues entonces al ser 3 cartas, el número que hay aquí no sería 78 factorial, sino que sería 77 factorial, porque sería 80 menos 3. Es decir, serían las cartas que quedan libres luego, ¿vale? Entonces, esto es verdad si el proceso total es de extracción de todas las cartas y si las cartas que estoy sacando, evidentemente, pues no las vuelvo a devolver al mazo, pero eso es evidente porque estoy sacando todas las cartas. Y luego si el orden por el que me preguntan es importante, ¿vale? Que en todos estos problemas lo es porque estamos diciendo siempre en primer lugar y en segundo lugar.